Aló, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 2 del podcast Amor, Sanación y Magia. Soy tu host, Paola Hernández, y en esta ocasión tenemos un tema importante, un tema divertido, entretenido, porque les voy a estar hablando acerca de las experiencias de éxito con terapias alternativas que yo como terapeuta he tenido y por supuesto les voy a platicar acerca de mis pacientes, cómo es que llegaron conmigo, qué fue lo que sucedió, qué terapias aplicamos. Y de hecho, mientras estaba escribiendo los casos que les iba a contar, porque claramente son muchos y no los puedo incluir todos, tal vez en una segunda parte, pero mientras los escribía me di cuenta que hay mucho caso de biomagnetismo. Y el biomagnetismo es una terapia, fue la primera terapia alternativa que yo aprendí, que me cambió la vida, que me cambió el rumbo, que seguramente les platicaré en un episodio más extenso de qué se trata y cómo es que llegué ahí. Pero ha tenido unos resultados increíbles. La mayoría de los casos que les voy a platicar hoy son con biomagnetismo, hay otros. Traté de rescatar algunos del pasado, algunos presentes, algunos son míos. Unos muy recientes son míos y también les voy a platicar para balancear un poco la información, un caso que no fue de éxito, un caso muy personal, muy doloroso, que no tuvo un resultado, de hecho no tuvo ni siquiera un proceso como el proceso de cualquier otra terapia, pero se los voy a contar más al rato. Así que vamos a empezar. Ojalá que esto te pueda ayudar a entender un poco más y a abrirte también a vivir experiencias distintas y a no encerrarnos en solo lo que conocemos hasta hoy, porque hay muchas opciones. De repente para mí como terapeuta, sobre todo al principio cuando empezaba con biomagnetismo, era muy frustrante el yo tener herramientas y que la gente que estaba en un momento complicado de salud no quisiera tomar las herramientas. Entonces, creo que todos pasamos por este momento cuando entramos en este mundo alternativo, holístico, que donde nos sentimos frustrados porque queremos ayudar a todo el mundo, queremos ser los salvadores del mundo, porque tú tienes un conocimiento que otras personas no tienen y que necesitan. Tú dices, lo necesitan y quiero hacerlo, y quiero ayudarles y les quiero explicar y quiero rescatarlos de esta situación, quiero que tengan otra oportunidad de vivir o de tener una mejor calidad de vida y nos volvemos un poco el arquetipo del Salvador, pero eso también conlleva mucho dolor y mucho peso. Entonces, en el camino del terapeuta, seguramente muchos han pasado por esto, pero también tenemos que superarlo y entender que no podemos ayudar a todo el mundo, que no todo el mundo está preparado para escuchar la información que tú tienes, que no todo el mundo va a aceptar tu ayuda y no por eso eres culpable, ¿sí? ¿Es complicado? Sí, es muy complicado. ¿Es posible superarlo? Claro que sí. Tiene que llegar un punto en el que tú sueltes, en el que no sientas que todo el mundo está en tus hombros. Es algo muy fácil de sentir porque generalmente las personas que nos dedicamos a este tipo de cuestiones alternativas, holísticas, espirituales, energéticas, esotéricas, traemos este tema de querer ayudar, de querer evolucionar al mundo, de querer crear conciencia y nos podemos perder fácilmente en el darlo todo, dar de más y eso no es sano, no es saludable. Y de repente también recibo pues mensajes de personas que a lo mejor no he tenido contacto en 2, 3 meses, 6 meses, un año. Y me dicen, oye, soy fulanita, ¿te acuerdas que me hiciste esto y me dijiste esto? Pues no, la verdad no me acuerdo. No me puedo acordar de todo, porque si me acordara de todo, cargaría con un peso que, que sería
extremadamente grande que me quitaría tiempo, que me quitaría energía, ¿sí? Porque no puedo cargar con el mundo. Entonces el terapeuta tiene que aprender a hacer su chamba, hacer su trabajo y soltar y olvidarse. Ni siquiera esperar el aplauso, ni siquiera esperar las gracias, ni siquiera esperar nada. Haces tu trabajo y a lo que sí, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a entrar de lleno al tema. Les voy a contar primero un caso. Me da risa porque me acuerdo y me da alegría, por supuesto. Hace tiempo yo vivía en otro estado. Ahorita sabe que estoy en Monterrey, en Nuevo León, pero yo viví fuera de Nuevo León muchos años. Y unos años antes, no, ni siquiera unos años, unos meses antes de regresarme a Monterrey, estaba, pues sí, como en este proceso, ya estaba haciendo terapias holísticas, pero también estaba trabajando, ¿no? Y entonces mi mamá me llama y me dice, oye, tengo una clienta que está muy enferma, que está en cama, no se recupera, sus hijos están súper preocupados. Es de esas familias grandes que todos viven en la misma casa, ¿no? Los papás, los hijos, los nietos y los perros y demás. Y pues una familia muy humilde. Y la señora tenía ya meses en cama, meses sin trabajar. El hijo ya casado tenía a su esposa embarazada y si no mal recuerdo, otro hijo o hija ya tenían bebés. Y pues era una inestabilidad grande porque pues la señora no estaba trabajando, pero pues obviamente toda la familia estaba muy preocupada también. Así que me dijo mi mamá, por favor ayúdale, yo te pago las consultas, pero ayúdale. No saben qué hacer, ya le buscaron aquí, ya fueron con el médico, esto, lo otro, pero ella no se puede parar de la cama, no se puede mover, no puede nada. Y están muy preocupados. Así que fui a su casa. En aquel entonces yo no hacía terapias a distancia, sino que iban a mi casa o yo iba a sus casas. Entonces, pues fui a su casa, mi mamá me llevó. Para mí, no quiero decir que fue la primera porque ya tenía clientes, pero obviamente no tenía tiempo que tengo ahorita de hacer terapias y era complicado porque te enfrentas a una gran responsabilidad, o sea, estas personas que de repente dicen, ay, es que las terapias holísticas o alternativas son de charlatanes y esto y lo otro. Tú no tienes una idea la responsabilidad que es pararte frente a una persona, explicarle, hacer tu trabajo, pararte frente a la familia que está llorando, que está desesperada, que tiene una esperanza de que le ayudes y que sabes que tú vas a hacer tu trabajo, pero también sabes que como en todo, hay cosas que van más allá de tu terapia, que esa es una de las cosas que les voy a explicar al ratito, que les voy a compartir cómo es que yo aprendí eso. Y de verdad es algo complicado, o sea, no nada más es, sí, voy, cobro y ya. Por supuesto que no. Tienes muchas veces la vida de las personas en tus manos. Y esta familia tenía la esperanza y yo era esa esperanza para ellos. Y eso es un peso muy grande para quien sea. Así que bueno, pues allá voy, la reviso. De hecho, recuerdo mucho que en ese entonces ya empezaba a ver esta, esta mezcla de situaciones, porque mientras yo hacía biomagnetismo, recibía información, tenía visiones, de repente veía un angelito por ahí, de repente otras cosas que nada que ver con el biomagnetismo, porque el biomagnetismo no es una cuestión de una energía en particular, se trabaja con la energía del cuerpo de tu paciente, con un esquema de virus, bacterias, parásitos, un esquema de emociones que se alojan en ciertas partes de tu cuerpo y
pues también en cuestiones más energéticas se alinean los chakras. Así que no hay motivo como para entrelazarlo con ninguna otra situación. Pero bueno, pues en ese caso uno no puede negarlo, lo estás viendo, lo estás escuchando y lo empiezas a integrar, aunque el proceso no te lo indique, es algo que es más grande que tú, que está pasando, que está sucediendo y es como complicado rechazarlo porque por algo lo estás recibiendo. Sí que recuerdo mucho que ahí estaba Arcángel Rafael y si no mal recuerdo también Arcángel Uriel. Y entonces, bueno, empecé a hacer la terapia, me salieron algunas cosas importantes. Lo que más me marcaba en esta persona, obviamente había un cúmulo de cosas, ¿verdad? Me marcaba virus, bacterias, pero lo que más recuerdo que me había marcado era leucemia, me marcó el par de la leucemia. Y pues recibir ese tipo de información es difícil porque ¿cómo les dices? ¿Cómo les explicas? Y este es otro tema también muy importante que los terapeutas, si tú te dedicas a esto y apenas vas empezando, tienes que saber que hay que encontrar las palabras adecuadas donde no estés mintiendo, pero tampoco estés agrediendo, pero tampoco los estés poniendo en un punto donde se puedan quebrar, donde les puedas generar mucha angustia, etcétera. Es un tema complicado. Entonces, pues en ese momento no tenía la experiencia que tengo hoy y pues tuve que decirles, ¿no? Sobre todo a los hijos, porque a ella no le dijimos nada, ella estaba acostada, estaba muy débil y demás. Y pues a los hijos tomé un respiro muy grande y les dije, mira, esto es lo que me está marcando. Y por supuesto que se pusieron súper nerviosos, pero después de que les dices eso, pues obviamente el biomagnetismo es para eliminar todas esas cuestiones, disfunciones, virus, bacterias, parásitos, hongos, o sea, vamos a restablecer la salud, el pH del cuerpo, entonces eso te va a dar salud. Y después de haberles dicho, les digo, bueno, pero me lo marca, yo estoy pues integrando los imanes y ahora vamos a esperar a la recuperación, tenemos que esperar tantos días, tenemos que hacer otra terapia, o sea, vamos a ver cómo va avanzando. Y lo más bonito de esta historia, lo que más recuerdo y lo que más me llevo en el corazón, es que después de tanto nerviosismo de sus hijos, la, la chica que estaba embarazada, que era nuera de la señora que estaba enferma, con lágrimas en los ojos, me dijo, si ella se salva, si tú haces algo por ella, yo le voy a poner a mi bebé. Ay, me da mucho sentimiento, porque son cosas que te las llevas en el corazón, no porque, ay, se va a llamar como yo, wow, sino de dónde viene. Viene desde el agradecimiento, viene desde el amor, viene desde la esperanza. Y eso es algo muy bonito. Así que bueno, pues esa sesión se la hice, si no mal recuerdo, esto fue hace mucho tiempo, si no mal recuerdo le hice otra sesión o 2 sesiones más. Y a las semanas la señora ya había regresado a trabajar. Yo de hecho me desconecté un poco de eso, pero mi mamá fue la que me dijo, yo terminé mi trabajo y les dije, bueno, cualquier cosa me avisan, como siempre les digo, y ya no volví a saber de ellos. Yo seguía trabajando, seguía en mis cosas y mi mamá fue la que me dijo, creo que un par de semanas después, que esta señora ya había regresado a trabajar, que andaba como si nada. Así que esto es de verdad una de las primeras experiencias más gratificantes de las terapias holísticas, porque ves los resultados y porque como ser humano, la experiencia del amor, la experiencia de la empatía, es un todo, no nada más estás viendo a tu paciente, o sea, en mi caso, ves la interacción, en ese momento vi la interacción familiar, vi lo mucho que la nuera quería a la suegra, vi los nietos,
una familia unida, o sea, ves todo el contexto y de verdad que no puedes negar que aprendes, que hay mucho más allá del resultado. Y bueno, esa fue una de mis primeras experiencias. Una más reciente, que es de la pandemia, está increíble. Está increíble también. Todas son increíbles, pero se las cuento porque, pues imagínense, estábamos en pandemia, nunca habíamos vivido una experiencia así y yo sabía que me iban a llegar casos de COVID. Y pues obviamente tú haces tu trabajo, pero no sabes cómo va a salir porque es algo nuevo. Nosotros en biomagnetismo, también lo traté con biomagnetismo, tenemos un esquema de virus, de bacterias que se alojan en ciertas partes y es en lo que nos basamos para poner los imanes. Sin embargo, pues esta era una nueva variante, por lo que en mis records no tenía esa nueva variante. Y entonces tienes que investigar, tienes que integrar también tu lógica, tienes que actualizarte, tienes que hacer varias cosas. Y no sabía cómo iba a salir. Ya me habían, antes de este caso que les voy a decir, ya había tenido otros casos de COVID en ese mismo lapso, en la pandemia, pero digamos que no tan grave, porque esta sí fue una situación muy grave. La persona que les voy a platicar, no estoy dando nombres porque la neta no me acuerdo, pero ella acababa de perder, es una chica, acababa de perder a su hermano por COVID. Tenía poco que había fallecido, luego ella se enfermó y empezó a estar mal días, 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 días. Esta chica es amiga de mi hermana, sí, entonces yo estaba al tanto, por supuesto, pero yo como terapeuta ya a este punto de mi vida o a ese punto de mi vida hace 3 años, que rápido pasa el tiempo, pues yo ya sabía que yo no puedo interferir. O sea, si alguien no me pide mi ayuda, yo no voy a interferir. Si alguien no me dice quiero, yo no voy a hacer. Puedo, pero no lo voy a hacer porque cada quien tiene que elegir. Cada quien tiene que pedir la ayuda que quiere y necesita. Entonces yo escuchaba, obviamente, a mi hermana, pues triste, alterada, preocupada, más porque el hermano acababa de fallecer y ya de por sí eso es un impacto muy fuerte. Y aparte, bueno, ahora su amiga estaba así. Entonces yo al pendiente y mi hermana me platicaba hasta que pues un día los doctores le dicen a su hija, a la hija de la amiga de mi hermana, que era la que la acompañaba en el hospital, que entró en coma. Entró en coma, mi hermana se puso muy mal. Además le dijeron que le había entrado una bacteria y eso pues agravaba totalmente el asunto y que le tenía un 20% de posibilidad de vivir, que prácticamente en 24 horas posiblemente le iban a desconectar, ¿no? Palabras más, palabras menos. Entonces fue un momento muy difícil, muy crítico. Mi hermana me habló. Les voy a decir la verdad, el caso ya de por sí era grave. Yo no conocía a esta chica en persona, pero sí la conocía por mi hermana, por todo lo que me platicaba. Es una chica de mucha fe, es una chica de mucha religión y que aparte tiene mucha sensibilidad energética, mucho don para ver, para cuestiones así, pero ella pues lo canaliza más a través de la religión. Entonces yo ya sabía esto porque muchas veces le había comentado a mi hermana algunas cosas que eran verdad y tal, pero creo que no la conocí en persona o alguna vez en alguna reunión sí la vi, pero ya, no, hacía muchísimo tiempo. Entonces cuando me habla mi hermana para decirme que estaba en estado de coma y todo esto, yo la verdad me puse mal, pero por escuchar a mi hermana. Mi hermana estaba muy mal y me dijo, por favor, ayúdala. En esos casos, si aquí quiero aclarar, uno no puede ayudar si no se lo piden, pero esto es un caso extremo. La mujer no podía pedir ayuda, la mujer estaba en coma. Entonces, al yo escuchar mal a mi hermana y la situación, yo teniendo este conocimiento, pues le dije que claro que sí. Obviamente, quiero subrayar este tema, cuando
están en este tipo de situaciones tan complicadas y los familiares o los amigos toman estas decisiones de ayudar por otros medios, es válido. Sin embargo, cuando ya te conectas con la persona para hacerlo, también puede ser rechazado por su energía, aunque la persona esté en coma, aunque la persona esté muy mal, dormida, anestesiada o lo que sea, tú puedes sentir el rechazo y no poder hacer la terapia o lo que vayas a hacer. Entonces, si el cuerpo acaso a mí me hubiera dicho no, pues yo no lo iba a poder hacer, pero me dijo que sí. Entonces yo inmediatamente hice la sesión y como ya les decía hace rato, pues con el tiempo y con otros conocimientos se van desarrollando mucho tus habilidades psíquicas y ya no solo es hacer la terapia, sino que ves otras cosas, escuchas otras cosas. Y al momento de yo conectarme, pues la vi súper desesperada, queriendo hablar con su hija, muy, muy desesperada. Yo intuí que ella iba a salir y lo vi, que ella iba a salir de esa situación, porque eso es algo que sucede. Obviamente no estamos exentos de errores porque siempre vamos a tener la esperanza de que nuestros pacientes salgan de la situación, ¿sí? Entonces hay que tener mucha claridad y mucha apertura para recibir la información correcta. Entonces va a haber momentos en los que vamos a estar tan esperanzados de que salga la persona que a lo mejor vamos a intuir que sí sale y no sale. Solo me ha pasado una vez, pero es real y sucede. ¿Por qué? Porque la expectativa está ahí. Pero en este caso, eso fue lo que vi, que ella estaba muy desesperada y que sí tenía muchas probabilidades de salir y que ella quería salir, porque yo no la vi ida, yo no la vi ay, no quiero decir esa palabra, pero no la vi desvivida. Y entonces entendí que sí podía salir. Sin embargo, y aquí entra mucho el tema de pandemia, y no quiero juzgar a las personas que estuvieron trabajando en los hospitales, cualquier puesto que sea, porque sé que fue algo muy complicado, pero pues también hubo situaciones donde ellos tenían que tomar decisiones porque no se daban abasto. No era que si ella quería regresar y despertar del coma, iba a despertar. Pues no, porque si alguien en el hospital decidía bye, pues bye. Y eso era lo complicado en ese momento. Eso era lo más complicado para mí, porque yo veía que ella estaba bien, pero qué iba a pasar y cuánto tiempo iba a pasar. Entonces, mi hermana me habló, creo que en la tarde-noche. Yo esa noche le hice la sesión. Le dije a mi hermana, ya hice la sesión, y mi hermana me preguntó, dime qué viste, dime si va a despertar. Y obviamente yo no le quería contestar, porque no le quería, pues es una responsabilidad y no le quería dar falsas esperanzas ni nada, y es una responsabilidad muy grande, y en el estado en el que mi hermana estaba, era muy complicado. Y entonces me acuerdo que le dije, ¿segura quieres saber? Y me dijo, sí. Y le dije, yo veo que sí va a estar bien, que sí va a despertar, que sí va a regresar, pero pues también no está en mis manos. Y me dijo, ok. Me fui a dormir, nos fuimos a dormir, bueno, supongo mi hermana no durmió nada. Nos fuimos a dormir y no quise saber nada, le dije que me avisara. Yo siempre les digo que es muy importante cuando te haces una sesión de biomagnetismo el dormir. Dormir siempre nos va a recuperar, va a hacer que el cuerpo se regenere y muchas cosas. Entonces es importante dormir. Y yo dije, bueno, pues ya en la mañana tendré noticias, pero también tenía miedo de tener noticias no positivas porque sigo siendo un ser humano y yo no tengo el control de la vida. Y eso lo aprendí en otro caso que les voy a contar. Así que no supe de mi hermana en la mañana y de verdad había una parte de mí que decía, no quiero saber. O sea, no quiero saber, no quiero, tengo miedo. Y al final creo que me contactó ya en la tarde, bueno, como al mediodía, una cosa así, y pues yo estaba súper nerviosa de lo que me iba a decir. Y me dijo, no me lo vas a creer, pero mi amiga se despertó así como me dijiste, desesperada, gritando por su hija. Y además, esta chica, ya después que pudo hablar y todo, le dijo a mi hermana, ¿qué me hicieron? ¿Quién me ayudó? Yo vi, yo vi que alguien me estaba ayudando.
yo vi que alguien hizo algo. Entonces mi hermana, no recuerdo si en ese momento, creo que no, porque todavía estaba muy sensible el tema, todavía estaba como recuperándose y tal. Pero creo que después sí le platicó, ¿verdad? Que habíamos intervenido y tal. Y, y pues esa fue la gran historia. Con 20% de probabilidad de vida, una bacteria y en coma, en una sesión de biomagnetismo, despertó. Y yo creo que nadie, si no lo ha vivido, puede dimensionar lo que eso significa. Es algo tan inmenso, tan gratificante, tan reflexivo, es increíble. Y no soy una persona perfecta y no, por supuesto, no quiero recibir el aplauso, pero como ser humano me da mucho amor, le da a mi corazón, me da mucha esperanza, me da mucha tranquilidad, mucha paz, saber que en algo pude poner un granito de arena y que esa persona haya sido bendecida de esa manera. Y bueno, todos felices y contentos con este caso. La verdad fue un caso que me marcó. Otro de mis casos que les voy a platicar es un caso no muy padre. Y se los cuento porque es sanador y es necesario y sé que a alguien le servirá esto, porque sé que a muchos en este trayecto de terapeutas alternativas, holísticas, nos pasa, nos pasa. Y yo no quiero que a mí me tuvo que pasar de esa manera. Digo, obviamente no me arrepiento, fue una experiencia fuerte, pero también tiene su lado bonito porque lo entiendes, te deja aprendizaje. Bueno, yo tenía muy poco haciendo biomagnetismo también, todavía estaba viviendo en otra ciudad y tenía mi grupo de amigas. Y pues salíamos y tal, y tenía una amiga que luego decía que éramos hermanas, porque igual tenía los ojos azules como yo, igual era muy gesticulosa como yo, y así muy blanquita, y bueno, teníamos como parecido en algunas cosas. Y recuerdo que nos decían a veces que sí éramos hermanas. Y era la más reciente en el grupo de amigas. Y pues hizo mucho clic y tal. Y entonces ella empezó a andar con un chavo, por fin un buen chavo, y estábamos como muy contentas por ella, ¿no? Así que nos lo presentó, me cayó muy bien. Y este chico había tenido un accidente algún tiempo atrás y le habían quedado ciertas secuelas, entonces se entera que yo hago estas terapias de biomagnetismo y me dice, bueno, pues ayúdame, ¿no? A ver en qué puedo mejorar. Entonces empecé a hacerle sesiones, iban a mi casa, ambos iban a mi casa y me acuerdo que mi mamá, que en ese entonces estaba conmigo, se quedaba platicando con mi amiga Ale, mientras yo le hacía sesión a Andrés. Andrés, si algún día me escucha, saludos. Y bueno, terminé con él, le hice varias sesiones y la última sesión que ya terminé y todo, me dice mi amiga, oye, ¿sabes qué? Me he sentido muy mal. Me he sentido mal, traigo así como congestión, como mocos y no sé. Y le digo, bueno, vamos a checar. Entonces la checo, en ese momento la reviso y me pasó algo que nunca me había pasado. Y aquí viene la inexperiencia y no me quejo porque así tenía que ser. Pero no me marcó nada, literal. Chequé todo y me marcaba no, 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 no. Entonces mi respuesta más obvia en ese momento fue lo obvio, en ese momento, insisto. Y le digo, ¿sabes qué? No me marca nada. Entonces esos moquitos que traes seguramente pues ya van para afuera, seguramente ya, o sea, el virus o lo que traías ya se fue, simplemente te quedó eso como secuela, pero ya no vas a tener nada porque no me marca tu cuerpo nada. Por el contrario, tuve que decir qué raro, como porque no me marcaría nada, si siempre algo me ha de marcar, pero no me marcaba. Entonces, eso quería decir que su cuerpo estaba bloqueado. Su cuerpo no me estaba dando respuesta, pero pues era un poco inexperta en ese momento. No me arrepiento, así tenía que ser.
Así que bueno, pues se levantó, se fue, todo bien, nos vimos unos días después, fuimos a comer, solo ella y yo, platicando de cosas, y seguía con esos mocos y me dice, oye, es que no me alivio, es que sigo trayendo esto. Le digo, ay, qué raro. Me dice, pero bueno, X, ya estoy tomando unas pastillas. No sé qué. Bueno, ok, ya está. Pasan las semanas y me hablan, y esto también lo quiero platicar. Me habla una de mis amigas y me dice, nos vamos a juntar en mi casa, todas, pero en ese momento yo estaba no en buenos términos con una de ellas. Fabi, te amo, sé que me escuchas, pero en ese momento no estábamos en la mejor posición como amigas y yo no quería ir a esa reunión. Entonces mi amiga me decía, ándale, por favor, que no sé qué, vamos a ir todos y vamos a jugar Jenga y vamos a hacer carne asada, ándale. Pues al final accedí y tampoco me arrepiento de haber accedido y entendí por qué accedí tiempo después. Así que fui, estuvimos todos muy bien, nos tomamos fotos y mi amiga se escuchaba súper mal. Ale se escuchaba súper, súper, súper mal. Pero así con una tos terrorífica, este, pecho cargado horrible. Tos así como que, oye, pues ya no tomes frío, mira esto, lo otro. Y bueno, se acabó la reunión, nos fuimos cada quien a su casa. Eso fue un domingo y el miércoles yo descansaba de mi trabajo y muy temprano me marca otra de mis amigas, no le contesté, yo estaba dormida, me volvió a marcar, no le contesté, estaba un poco yo así como molesta, como ¿por qué me estás marcando si estoy dormida? Y le colgaba hasta que bueno, me marcó unas 15 veces y le contesté. Y pues era para darme la noticia de que Ale había fallecido por una neumonía. Había ido al doctor, le dijeron que estaba muy mal, la inyectaron, pero era un medicamento fuerte, hicieron que firmara pues una carta responsiva o como se llame, y en ese momento que se la aplicaron pues no soportó, no pudo. Y bueno, pues ahí empezó el caos, ¿verdad? Empezó el caos, la culpa, el terror, el miedo, la tristeza, la desesperación, muchas cosas muchas cosas que no había vivido y no había sentido, porque aparte ese mes habían fallecido otras dos personas, familiares de otra de mis mejores amigas, y pues había estado yo viendo a velorios y entierros y tal, y fue todo en el mismo mes, entonces fue un momento muy complicado. Y cuando voy a mi libreta a checar, porque fue lo primero que sentí, la culpa, porque yo lo había checado y no había marcado nada. Voy a mi libreta y justo, así justito, la había atendido un mes. Entonces fue muy choqueante, fue muy difícil, muy complicado. No les cuento todo lo que sucedió ese día, pero me voy a pasar al tema ya del velorio. Obviamente fuimos al velorio. Yo estaba muy mal, no solo en la cuestión emocional, sino en la cuestión energética. Yo he tenido esta sensación de que me voy a morir 2 veces, y las tengo claras. Y una de ellas fue en ese velorio. Yo estaba obviamente destrozada, pero también traía una migraña terrorífica. Para quien me conoce sabe que mi cabeza es siempre mi antenita energética. Entonces, por cualquier situación me va a doler la cabeza. Imagínense, estás velando a tu mejor amiga y aparte estás absorbiendo toda la tristeza, toda la energía de todas estas personas. Entonces, a mí me explotaba la cabeza. Estaba vomitando cada 10 minutos y me acuerdo que me acosté en el piso. Me acosté en el piso y cerré mis ojos y yo decía, adiós, Dios, por favor, me puedo morir aquí en el velorio de mi amiga. O sea, si quieres me muero otro día. Hoy no puedo, o sea, no puedo hacer esto. Estoy en el velorio de mi amiga. Y esos eran mis pensamientos en ese momento, porque yo sentía que me estaba muriendo. O sea, energéticamente me estaba muriendo. Y lo más difícil no fue eso.
Yo sabía que iba a pasar que el novio, Andrés, viniera y me reclamara. Yo sabía que eso iba a pasar. Y así fue. En cuanto me vio, se acercó y me dijo, ¿por qué no la salvaste? Y yo estaba tan preparada para llorar y pedirle perdón, hincarme, rogarle. Les juro que había pensado en eso todo el día, porque yo sabía que iba a pasar. Y yo estaba muy preparada. Pero en el momento en el que él se acercó y me dijo eso, me entró una paz. Yo creo que fue Ale, Dios, los ángeles, no sé. Pero me entró una paz y una calma en ese segundo. Sentí así una calma que no les puedo explicar. Y empecé a contestarle, pero no era yo. De hecho, no me acuerdo muy bien lo que le dije, porque así pasa. Pero en resumidas cuentas fue algo como que, pues yo no tengo el control sobre eso, hice lo que podía. Pero fueron palabras que no eran mías, porque les juro que no me acuerdo. Yo me acuerdo que lo tenía enfrente, y tengo esa imagen de que lo tenía enfrente y de la paz que yo sentía y de que estaba yo moviendo la boca diciéndole algo. Pero pues no recuerdo exactamente las palabras, pero sé que fueron palabras de paz y tan fue así que él solo se me quedó viendo, me abrazó y se fue. No hubo más. Y ahí, en ese momento, yo entendí lo que no había entendido, que hay algo más grande que tú vas a hacer lo que puedes hacer, que tú tienes mucho conocimiento, que está increíble, que que va más allá de lo médico, que puede ser más fácil, que puede ser más acertado, que puede ser menos doloroso, que te puede salvar de muchas cosas. Pero el destino, la vida y la muerte, no las puedes cambiar. Si una persona mejora su salud o una persona tiene otra oportunidad de vida, como en el caso anterior, es porque así tenía que ser. Tú moviste algo, sí. Tú como terapeuta hiciste lo que tenías que hacer, sí, pero no eres quien decide. Y ahí cambió mi vida. Ahí dejé de querer ser la salvadora. Ahí dejé de querer decirle a todo el mundo, hey, miren, aquí está esto. Ahí aprendí que las cosas van a pasar, tenga que pasar, y vas a ayudar a quien tengas que ayudar. Y a quien no, modo, alguien más te ayudará o no te ayudará o lo que sea. Y no es tu culpa. No es tu culpa. Y bueno, les cuento ya para terminar este capítulo, bueno, este ejemplo de éxito o esta experiencia de éxito. Yo creo que me alcanza para contarles otra nada más, que si no estaría muy largo. Voy a hacer la segunda parte para contarles otra. Quiero decirles que después de esto, un año después, fue abril, sí, justamente casi un año después, no fue un año después, fueron como 8 meses después, yo decido venirme a Monterrey. En medio de muchas dificultades, en medio de muchas emociones, en medio de muchas cuestiones que estaba viviendo y que había vivido, decido regresarme a Monterrey. El día que estaba en el aeropuerto estaba yo muy sensible, esperando mi vuelo ya en la sala de espera. Y yo estaba pidiéndole a Los Ángeles que me dieran una señal de que estaba haciendo lo correcto, de que mi destino me tenía que traer aquí de nuevo. Y mientras estaba haciendo esto, me llega un chavo y me empieza a ofrecer una tarjeta de crédito. Obviamente en ese momento yo no tenía ni pies ni cabeza para hablar de tarjetas de crédito. Y entonces me empieza a decir y los beneficios y no sé qué, y yo me le quedaba viendo tratando de ser amable, pero mi mente estaba en mi rollo. Y entonces cuando acaba de explicarme, yo no le había escuchado nada. Y lo más amable que le pude decir fue, bueno, gracias, dame tu tarjeta, si me interesa, te escribo. Y me da su tarjeta. Y la tarjeta decía Miguel Ángel. Y dije, ok, esa es mi señal que estoy haciendo lo correcto. Pero no fue todo. Minutos después, yo viendo la tarjeta, atacada de la risa para mí misma, estaba pues viendo hacia abajo, viendo la tarjeta, obviamente.
y me reía y de repente veo que se paran unos pies frente a mí. Entonces veo los pies y digo, y pues, volteo porque están enfrente de ti, ¿no? Y volteo y era Andrés. No me acuerdo si esto se los conté a mis amigas después, pero era Andrés, el, el novio de mi amiga Ale, y nos vimos con una alegría y me dijo, ¿qué haces aquí? Y le digo, pues ya me voy a Monterrey. Y él me dice, pues yo también ya me voy a Estados Unidos. Y pues ahora sí que ambos estábamos empezando una nueva vida y nos abrazamos y fue como algo tan divino, literal, hablando de la divinidad. Fue algo muy divino porque fue el momento de cerrar el ciclo y siento que me dio la paz que yo necesitaba. Y no sé si a él también se la dio. No sé si a él también se la dio. Pero a mí me dio la paz que necesitaba y sé que fue una gracia. Y bueno, pues cada quien emprendió su vuelo a sus nuevas ciudades. Y esta es una historia que nunca había contado así tan extensa. Lo he mencionado en algunas ocasiones, pero pues sí es algo muy personal que de repente no, la gente, los haters, no dimensionan que también vivimos cosas fuertes. No es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Como ya vamos muy extensos en el tiempo, voy a seleccionar otro caso y me voy a quedar pendientes para el otro episodio otros casos, ¿sí? Este siguiente caso que les platico es el más reciente que creo que muchos vieron ahí en mis redes. Es uno de los más recientes porque tengo ya mucho tiempo dando cursos y talleres y una de mis primeras alumnas es esta paciente. No voy a decir tu nombre, pero sé que me estás escuchando. Voy a omitir tu nombre por seguridad. Ay, no te creas. Entonces, esta chica es una de mis primeras estudiantes, de los primeros cursos que di. Y la verdad es que con el tiempo hemos hecho amistad y siempre estamos ahí en contacto por una cosa o por otra. Ambas hemos pasado momentos complicados en nuestra vida, periodos negros, difíciles, pero siempre estamos ahí al pendiente. Y me ha tocado, por supuesto, hacerle muchas terapias a ella, a su familia, y pues siempre son de éxito, pero esta en particular me impresionó mucho. Yo nunca dejo de sorprenderme, ¿eh? Nunca dejo de sorprenderme, nunca voy a decir, ah, sí, claro, esto ya lo sabía. Nunca me dejo de sorprender porque siempre es algo bonito ver los resultados y aparte cada paciente es distinto y cada historia es distinta, entonces nunca vas a encontrar dos historias que sean iguales y que te causen lo mismo. Cada persona y situación es distinta. Ella me habla un día, no me habló, eso fue al final. Me mandó un mensaje y me dijo, estoy muy agüitada, estoy muy triste porque me están detectando quistes. Y pues casi que me quieren meter a cirugía y pues no, o sea, no quiero y no quiero. ¿Por qué? Porque ella tiene mucho conocimiento holístico. Aquí el tema, y de verdad lo digo con mucha honestidad, por más experiencias, por más conocimiento que uno tenga, cuando estás en el problema tú, es complicado. Pierdes la fe, tienes miedo, te alteras, tu energía está por todos lados. O sea, es obvio, es normal, somos seres humanos. Sí, a mí también me ha pasado. Obviamente tienes que tener mucha fuerza como para poder controlarte y entender y hacer también para ti, porque luego caemos en eso, andamos sanando a todo mundo y a nosotros nunca nos hacemos nada y eso no es correcto. Y bueno, esta chava con este conocimiento, pues no quería cirugía y quería creer que se podía hacer de otra manera. Cabe mencionar que yo nunca he dicho, o hasta ese punto, nunca había dicho que yo practicaba las cirugías astrales. Y les voy a decir por qué. De entrada, porque
hace tiempo a mí me parecía un poco de más. Lo veía como, hay otra cosa que quieren como traer, exponer, vender, ¿no? Sin embargo, como les digo, yo evoluciono mucho con lo que aprendo. O sea, yo lo que aprendo lo aprendo, pero a mí me pasa que evoluciono eso, no porque yo quiera, sino que va evolucionando solo y yo voy entendiendo que va evolucionando. Entonces, un Reiki conmigo no es como un Reiki que haces con cualquier otra persona, porque conmigo evoluciona el Reiki. Entonces, si tú vas a una sesión de Reiki, te vas a sentir súper bien y súper padre y súper todo, pero generalmente no te dan un feedback, no te dan comentarios, no te dicen lo que sucedió, pero yo sí, porque así me pasó y así me enseñaron mis guías. Obviamente tomé una formación, pero eso evolucionó, ¿sí me explico? Y lo mismo me sucedió con el tema de las cirugías astrales. Dentro de los reikis empecé a notar que hacíamos cirugías astrales. Yo sin saber que era una cirugía astral, sino que se ve como una cirugía, se ve como que literal te están haciendo una cirugía. Y entonces yo empecé a experimentar eso y dije, bueno, pues si quieren enseñarme, enséñenme. Y no pasaba en todos los reikis, por supuesto, porque no todas las personas lo van a necesitar, pero en ciertos reikis empezaba a ver yo esas cosas y yo decía, wow. Entonces eso se fue desarrollando, pero yo nunca lo quise decir. Hasta que esta chica me escribe y me dice, oye, pues tengo esto y esto, no quiero meterme en cirugía, no quiero. Y ella me literal confrontó esa parte de mí y me dijo, ¿haces cirugías astrales? Y tuve que decirle que sí, porque lo sentí en ese momento y dije, pues es que si las hago, ¿por qué voy a decir que no? Sí. Entonces le dije, sí. Me dijo, ok, vamos a hacer. Ella tenía otra cita 10 días después, algo así, con su doctor y pues procedimos a agendar su cirugía astral. Lo hicimos. En la cirugía logré ver algunas cosas, se las dije, se las expliqué, ya que terminamos, se las expliqué y me dijo, ok, muy bien. Hicimos otra sesión antes igualmente de esa siguiente cita que ella tenía con el doctor, porque iba a pedir una segunda opinión. Y le hicimos otra sesión donde hicimos otro tipo de sanación, sobre todo más en la cuestión femenina, porque pues estábamos hablando de quistes. Entonces hicimos otra sanación. Ella va con su doctor. Yo, de hecho, después de esa última sesión, ni me acordé. Les juro que lo solté porque, insisto, no nos podemos cargar con todo. Sería imposible y muy desgastante. O sea, hice la sesión y punto. Creo que fue un lunes que ella tenía su cita y yo le había hecho la sesión el viernes o el sábado, una cosa así. O sea, eran 2 días o un día de diferencia. Y entonces, de repente yo estaba trabajando y me entra su llamada. Cosa extraña porque nunca nos llamamos por teléfono, siempre es WhatsApp. Y me asusté porque dije, ¿qué estará pasando para que me esté marcando? Pero yo ni me acordaba de lo otro. O sea, yo dije, si me está marcando es porque es una emergencia y necesita que le ayude. Porque les prometo que yo no me acordaba. Y entonces ya le contesto y yo así como temerosa y yo, bueno. Y me dice, sí, sí, ya sé que te súper sorprende que te llame, pero es que esto no te lo podía decir por mensaje, te lo tenía que decir por llamada. Pues iba saliendo el doctor. Ese doctor, su doctor de confianza de toda la vida, ya había hablado con el otro doctor que le había hecho sus exámenes y que había dicho pues que tenía pues que tenía quistes y no tenía pues un buen diagnóstico. Entonces ellos dos ya habían hablado y el doctor, el primer doctor ya le había dicho que estaba muy preocupado por ella porque no se veía bien. Sí, que lo más seguro era que la tuvieran que operar. Y entonces cuando llega con este segundo doctor y el doctor la revisa, pues se quedó así como que buscando, 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 no hay nada, no había nada. No había nada,
solo había ciertas cosas que yo ya le había dicho en la cirugía astral, pero que no eran nada de cuidado. Es decir, que estaba todo bien. Había detallitos normales y no encontraron nada. Entonces, ese es el poder de una cirugía astral, porque una cirugía astral es literal una cirugía, pero en el astral, no en el 3D o en la tierra o en lo físico, sino en el astral. Y yo les voy a contar en el próximo episodio, que vamos a hacer segunda parte de cuál fue mi experiencia, tanto con biomagnetismo como con una cirugía astral que tengo una semana que me hice. Después de meses y meses de batallar, me hice una cirugía yo y aquí estoy feliz y contenta. Eso, y si me alcanza, les cuento algún otro ejemplo, alguna otra experiencia que pues me quedaron muchas aquí en el tintero. Pero ya me voy a despedir para hacerlo lo más ligero posible. Espero que esta información pues les ayude a entenderlo, a abrirse. Estamos en un momento en el que tenemos que tener una visión más amplia para acoplarnos a lo que viene. Y ojo, porque ya empezaron los casos otra vez de COVID, nueva cepa. Les acabo de publicar que ya llevo 2 casos. Entonces, cuídense, ábranse, prepárense, límpiense antes de que cualquier cosa pase, limpien su organismo y sobre todo trabaje con terapias alternativas o complementarias, holísticas, como le quieran decir, para que no se encierren solo en una cosa. Y lo más importante que les quiero decir antes de terminar este episodio es que recuerden que el miedo nos baja muchísimo la energía, por consecuencia las defensas. Si nos empezamos a llenar de información de las noticias, nos va a dar miedo, por supuesto que nos va a dar miedo. Nos va a dar miedo el encierro nuevamente, nos va a dar miedo que se muera más gente, nos va a dar miedo muchas cosas, pero el miedo es nuestro peor enemigo a la hora de hablar de nuestra salud, tanto mental, emocional y física. Así que llenen sus días de información positiva, de información que les nutra, que les ayude y no de miedo. Por supuesto, entiendo que tenemos que estar súper conscientes de lo que esté sucediendo, pero ya lo vivimos una vez, ya sabemos cómo manejarlo, ya sabemos qué hacer, cómo cuidar. Así es que no permitan que el miedo les gane. Me despido, nos vemos en el próximo episodio. Soy Paola Hernández. Chao.